Nuevamente, pueblo de Dios, con ustedes. En este día, el Espíritu Santo del Dios viviente te trae una enseñanza que se ha titulado 7 espíritus inmundos que destruyen la presencia de Dios en nuestras vidas. Parte 2. Yo dije 7 espíritus inmundos que destruyen la presencia de Dios en nuestras vidas. Y este es que la parte 2 en el nombre poderoso de Jesús. Mira, para las personas que se estén conectando, vamos a buscar Job. Job capítulo 38 versículo 8. Para las personas que se estén conectando, Job capítulo 32 versículo 8, luego vamos a buscar Éxodo capítulo 13, versículo del 21 al 22. Mira, 7 espíritus inmundos que destruyen la presencia de Dios en nuestras vidas, y esta es la parte 2. Mira, por lo tanto, vamos a poner esta enseñanza en manos de Dios, porque Dios es nuestro principio y nuestro final. ¡Aleluya! Por lo tanto, cierra tus ojos y dile, gracias, Señor. Dile gracias, amado Dios. Dile gracias, Señor. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy clamamos sabiduría y discernimiento para entender que lo único que puede enfrentar a Satanás y derrotarle es la presencia del Padre. ¡Aleluya! Señor, hoy clamamos sabiduría y discernimiento para entender que lo único que puede enfrentar a las tinieblas y vencerle es la presencia del Hijo de Dios. Señor, hoy clamamos sabiduría y discernimiento para entender que lo único que puede enfrentar a los espíritus inmundos y destrozarle es la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque la presencia del Padre, porque la presencia del Hijo, porque la presencia del Espíritu Santo de Dios pudre y rompe todo Satanás, pudre y rompe toda tiniebla, pudre y rompe todo yugo, pudre y rompe toda atadura, pudre y rompe todo espíritu inmundo de las tinieblas. ¡Aleluya! Padre, todo lo persuadimos. Padre, todo lo invocamos, Señor, por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. El que lo crea diga amén, amén y amén. ¡Aleluya! Mira, 7 espíritus inmundos que destruyen la presencia de Dios en nuestras vidas, parte 2. Job capítulo 32, Job capítulo 32, versículo 8, dice la palabra de Dios. Job capítulo 32, versículo 8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Mira, escúchalo en el nombre de Jesús, ciertamente espíritu hay en el hombre. Y tú decides qué espíritu quieres tener. O quieres tener el espíritu de las tinieblas o quieres tener el espíritu de la luz. Pero dice la Biblia que hay espíritu en cada cuerpo y en cada alma de un hombre o de una mujer. Y luego dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Sabes qué está diciendo la palabra de Dios? Que aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios, el soplo del Omnipotente hace que entiendan la palabra de Dios. ¡Aleluya! Pero aquellos que tienen el espíritu de las tinieblas son aquellos que aborrecen la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y mira lo que dice Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13 en el versículo 21 al 22 dice la palabra de Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. A fin de que anduviesen de día y de noche. ¡Aleluya! Y mira lo que dice el versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo. Yo dije nunca se apartará Dios de ti. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¡Aleluya! Mira, literalmente, la palabra de Dios dice que la presencia del Padre, que la presencia del Hijo, que la presencia del Espíritu Santo de Dios estaba con su pueblo 24/7.
Aleluya. 24 horas al día y 7 días a la semana y así sucesivamente. Aleluya. Mira, ¿sabes qué quiere decir eso? Eso significa que Dios no te dejará. Eso significa que Dios no te desamparará hasta el final de los siglos. Aleluya. Yo dije, tú no estás solo. Dios está contigo. Aleluya. Aleluya. Ustedes saben que hubo mucha gente que pereció durante esos 40 años cruzando el pueblo de Dios el desierto. Hubo mucha gente que pereció. Yo dije, hubo mucha gente que pereció. ¿Y por qué perecieron? Porque se dejaron apoderar de espíritus inmundos, porque no oraban a Dios sin cesar. ¿Y por qué perecieron? Porque se dejaban apoderar de espíritus inmundos, porque no querían alabar a Dios, porque no ayunaban a Dios, porque no les dio la gana de permanecer en la presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Mira, porque cuando usted emprende a lo que Dios le ha determinado, la presencia de Dios nunca te dejará ni te abandonará, a menos que usted quiera dejarlo. A menos que usted quiera abandonarlo, a menos que usted quiera olvidarlo, a menos que usted quiera cortar con la presencia de Dios. Mire, y usted lo hace. Y usted lo hace conllevado por 7 espíritus inmundos que roban, matan y destruyen la presencia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Mire, escúchalo en el nombre de Jesús. Y todo depende de ti si te dejas apoderar de estos espíritus inmundos. Porque usted tiene. Yo digo, usted tiene para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Usted tiene que decir, yo te echo fuera en el nombre del Padre. Yo te echo fuera en el nombre del Hijo. Yo te echo fuera en el nombre del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes qué? Y Él se tiene que ir en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque hay poder en la palabra de Dios. Aleluya. Alguien está creyendo en la palabra de Dios. Aleluya. Mira, 7 espíritus inmundos que destruyen la presencia de Dios en nuestras vidas. Esta es la parte 2. En esta parte 2 vamos a ver los 7 espíritus inmundos. Porque en la parte 1 vimos solamente 3. Hoy vamos a ver un resumen de esos 3 y luego los 4 más para completar que los 7 espíritus inmundos que destruyen ¿qué? La presencia de Dios en nuestras vidas. Número 1, el primer espíritu inmundo que aleja la presencia de Dios de tu vida es el espíritu inmundo de la pereza. Yo dije el espíritu inmundo de la pereza. Mira, el espíritu inmundo de la pereza se llama Belfegor. El espíritu inmundo de la pereza se llama la madre de todos los vicios. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26 en el versículo del 3 al 15. Dice la palabra de Dios. Dice el perezoso, el león está en el camino. ¿Sabes por qué él dice que el león está en el camino? Porque no quiere ir a trabajar. Porque no quiere ir a su bar. Y luego dice, el león está en las calles. ¿Para qué? Para quedarse echado en la casa. Versículo 14, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve que en su cama. Se vuelve a su cama porque no quiere salir a trabajar. Porque no quiere salir a gestionar. Porque no quiere salir a sudar. Y mira lo que dice el versículo 15. Mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa de llevarla a su boca. Y escúchalo en el nombre de Jesús. Usted tiene que reprender ese espíritu inmundo de pereza. Porque hay gente que hasta para llevarse la cuchara tienen pereza y quiere que le den la comida en la boca y eso no va a acontecer. A Dios no le gusta la gente perezosa. No le gusta. ¡Aleluya! Mira, cuando la nube se levantaba, todos tenían que estar dispuestos a pararse y a continuar ¿qué? Con su destino. A continuar ¿qué? Con su asignación divina. A continuar ¿qué? Con su propósito divino. Porque el que se quedara holgazaneando quedaba sin la presencia de Dios. Yo dije, porque el que se quedara flojeando quedaba sin la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y escúchalo en el nombre de Jesús. Si usted es de los que se queda flojeando, a usted se le va a ir la presencia de Dios de su vida. Yo dije, se le va a ir. Y por la pereza muchos perecieron en el desierto, porque se quedaban sin la presencia de Dios. Y lo único que echa fuera todo espíritu inmundo es la presencia del Padre. Y lo único que echa fuera todo espíritu inmundo es la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Mire, y escúchalo en el nombre de Jesús. Y sin la presencia del Padre, sin la presencia del Hijo, sin la presencia del Espíritu Santo de Dios, eres una presa fácil para las tinieblas.
Yo dije, eres una presa fácil para las tinieblas. Mira, hay gente que por la pereza no quieren escuchar la palabra de Dios. Hay gente que por la pereza no quieren ir a la iglesia a fortalecerse y a llenarse de la presencia de Dios. Hay gente que por la pereza no quieren clamar a Dios para recibir un milagro de sanación. Yo dije, la pereza mata la presencia de Dios en tu vida. Aleluya. Yo dije la pereza destruye la presencia de Dios en tu vida. Aleluya, aleluya. Alguien está creyendo en la palabra de Dios. Aleluya. Mira, y el segundo espíritu inmundo que destruye tu comunión con Dios, yo lo he titulado el espíritu inmundo de la desobediencia. Yo dije, el espíritu inmundo de la desobediencia destruye la presencia de Dios en tu vida. Primera de Juan capítulo 3 en el versículo del 4 al 6 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Sabe qué está diciendo? Todo aquel que comete pecado desobedece también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Pues el pecado es desobediencia de la ley. Aleluya. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Para José, ¿de quién dónde no hay pecado en Él? Hijo de Dios. Aleluya. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en la presencia de Dios obedece. Todo aquel que peca no le ha visto. Todo aquel que peca ni le ha conocido. Todo aquel que peca es un desobediente. Aleluya. Y esto se alinea al obedecer y aceptar la voluntad de Dios. Mira, en el desierto el pueblo no podía tomar la dirección que le diera la gana. En el desierto el pueblo no podía avanzar a la hora que le diera la gana. Porque el que se saliera de la voluntad de Dios perdía el respaldo de Dios. Porque el que desobedeciera la palabra de Dios en medio del desierto fracasaba. Porque el que, yo dije, escúchalo en el nombre de Jesús, el que desobedeciera a Dios en el desierto fracasaba. Aleluya. Y hoy en día la gente corta con la presencia del Padre por la desobediencia. Y hoy en día la gente aleja el respaldo del Hijo de Dios por la indisciplina. Y hoy en día la gente aparta la presencia del Espíritu Santo de Dios por la rebelión. Aleluya. Mire, y escúchame en el nombre poderoso de Jesús. A Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo y punto. Aleluya. Yo dije, a Dios no hay que obedecerlo, a Dios hay que obedecerlo. Yo dije, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Y punto. Aleluya. Aleluya. Mira, el tercer espíritu inmundo que remueve la presencia de Dios en tu vida es, yo lo he titulado, el espíritu inmundo de la incredulidad. Yo dije, el espíritu inmundo de la incredulidad. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1 en el versículo del 2 al 14 dice la palabra de Dios. Y este es el apóstol Pablo. Dice: doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién te fortaleció? Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Ustedes saben que todos fuimos perseguidores e injuriadores de la palabra de Dios. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice. Mira por qué lo hicimos. Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y ese es un espíritu inmundo. El espíritu inmundo de la incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que ellos no creen en la presencia del Padre. Y eso se llama incredulidad. ¿Y sabe cuál es el problema de mucha gente? Que ellos no confían en la redención del Hijo de Dios. Y eso se llama incredulidad. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que ellos no tienen la certeza y la convicción que el Espíritu Santo de Dios puede y rompe todo yugo, puede y rompe toda tiniebla, puede y rompe todo espíritu inmundo de pereza, puede y rompe todo espíritu inmundo de desobediencia, puede y rompe todo espíritu inmundo de incredulidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira,
Y escúchalo en el nombre de Jesús. Y mientras usted tenga esa forma incrédula de pensar, de no darle la importancia al Padre, de no darle la importancia al Hijo, de no darle la importancia al Espíritu Santo de Dios, usted nunca verá milagros en su vida. Usted nunca verá lo sobrenatural de Dios en su vida. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo dije porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya, aleluya. Mire, y donde hay incredulidad, no hay fe. Pero donde hay fe, no hay incredulidad. Pero donde hay fe, no hay duda. Pero donde hay fe, no hay temor. Pero donde hay fe, hay victoria 100% segura. Aleluya, aleluya. ¿Alguien está considerando la palabra de Jehová? Aleluya. Mira, el cuarto espíritu inmundo que anda desviando a esta generación es el espíritu inmundo del desenfoque. Yo dije el espíritu inmundo del desenfoque. Aleluya. Y te lo voy a mostrar bíblicamente en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 en el versículo del 59 al 62 dice, y dijo a otro, sígueme. Y dijo a otro, enfócate. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierra a mi padre. Mira, Dios nos viene diciendo, sígueme, pero sacamos pretextos, pero sacamos excusas para todo. Y mira lo que dice el versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y tú ve y enfócate en el reino de Dios. Aleluya. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame, Señor, te voy a seguir, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Puro pretexto y puras excusas. ¿Para qué? Para no seguir al Hijo. Mira. Y mira lo que dice el versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tú quieres ser apto para el reino de Dios, usted tiene que enfocarse en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mira, el problema del pueblo de Dios era que ellos iban caminando con Dios y de repente se dejaban de desenfocar de los espíritus inmundos que le decían, regresa a Egipto. Yo dije, los espíritus inmundos le decían, regresa a las ollas de carne de Egipto, regresa a las cosas materiales de Egipto, regresa a las riquezas de Egipto, regresa a las posesiones de Egipto. Aleluya. Mira, el que se desenfoque por completo de la palabra de Dios lo pierde todo. El que se desenfoque por completo de la palabra de Dios lo pierde todo. Aleluya. Mira, si el pueblo de Dios no se enfocaba en la dirección correcta, iban a perecer. Y muchos intentaron regresar a Egipto, pero perecieron. Mira, porque en el momento que usted se deja desenfocar y toma la dirección incorrecta, el Espíritu Santo de Dios desaparece de tu vida. Mira, hoy, mañana y siempre, el que se despegue de la presencia de Dios fallecerá. Mira, usted no puede volver a Egipto. Usted no puede volver al mundo. Usted está muerto para el mundo y el mundo está muerto para usted. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a la imagen auditiva de Dios? Aleluya. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 10 en el versículo 38 al 39 dice. Hebreos capítulo 10 versículo del 38 al 39 dice. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por enfocarse en la fe. Y si retrocediere, y si desenfocare, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe, sino de los que nos enfocamos en la fe para preservación del alma. ¡Aleluya! Miren, en esos 40 años en el desierto, muchos se desenfocaron en el camino. Porque ponían su enfoque en las riquezas. Porque ponían su enfoque en las cosas materiales. Porque ponían su enfoque en las propiedades. Porque ponían su enfoque en otros ídolos que no era Dios. Y por eso que perecieron. Mira, tu enfoque tiene que estar solo y únicamente para el Padre. Tu enfoque tiene que estar solo y únicamente para el Hijo. Tu enfoque tiene que estar solo y únicamente para el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, ¿para qué?
Oh, sí, ¿para qué? Para que la presencia de Dios pudre y rompa todo espíritu inmundo de pereza. Para que la presencia de Dios pudre y rompa todo espíritu inmundo de desobediencia. Todo espíritu inmundo de incredulidad. Todo espíritu inmundo de desenfoque. ¡Aleluya! Mira, lo único que puede enfrentar y derrotar a las tinieblas es la presencia del Padre. Yo dije, lo único que puede afrontar y destruir a Satanás es la presencia del Hijo. Lo único que puede desafiar y vencer a los espíritus inmundos es la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, porque usted no puede batallar en la carne. Lo que solo y únicamente se puede vencer por medio del Espíritu Santo de Dios. Yo dije, tú no puedes batallar en la carne. Lo que solo y únicamente se puede vencer por medio del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira lo que te dice Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 en el versículo del 14 al 20. Mateo capítulo 4 versículo del 14 al 20 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra ¿qué? La palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás. Mira esto, es Satanás que viene ¿qué? A desenfocarte. Y quita la palabra. Y desenfoca la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen ¿qué? Raíz en sí. Pero no tienen enfoque en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra de Dios, luego tropiezan, luego se desenfocan. Mira, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo. Yo dije, pero los afanes de este siglo, pero los enfoques de este siglo, que son el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, entran y ahogan ¿qué? La palabra de Dios. ¡Aleluya! Mira, y se hacen infructuosa. Se hacen infructuosa, ¿por qué? Porque se desenfocan. Mira, el enemigo hace que se desenfoquen de Dios, pero hace que se enfoquen ¿qué? En las cosas materiales, en las cosas terrenales. Versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que tú eres sembrado en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y 100 por uno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien está oyendo la palabra de Dios. ¡Aleluya! Yo dije, enfócate en la palabra de Dios. Yo dije, enfócate en la palabra de Dios. ¡Aleluya! Mira lo que dice Mateo. Mateo capítulo 14 en el versículo 28 al 31. Mira, la clave es el enfoque. Mira, y dice, Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. ¿Quién le dijo ven? El Hijo de Dios. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Tuvo miedo, se desenfocó. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué te desenfocaste? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, el espíritu inmundo del desenfoque va a hacer cualquier cosa para desviarte de la dirección correcta de Dios. El espíritu inmundo del desenfoque va a hacer cualquier cosa para desenfocarte de la asignación divina de Dios. El espíritu inmundo del desenfoque va a hacer cualquier cosa para descarriarte y llevarte por el camino de las tinieblas. Y mira, y usted decide por qué camino quiere caminar. O por el camino de la luz o por el camino de las tinieblas. Porque usted puede reprender a Satanás en el nombre del Padre. Y se tiene que ir corriendo. Porque usted tiene el poder. Porque usted tiene la autoridad de reprender a Satanás en el nombre del Hijo. Y él tiene que salir huyendo. ¡Aleluya! Porque usted tiene que reprender a Satanás en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Y él tiene que irse huyendo como un cobarde, porque la presencia de Dios pudre y rompe todo espíritu inmundo. ¡Aleluya! Yo dije, mira, escúchalo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo de Dios pudre y rompe todo espíritu inmundo, pudre y rompe toda tiniebla. Cuando venga ese espíritu inmundo que lo quiera desenfocar de lo de Dios, usted repite
repréndalo en el nombre de Jesús, porque sabes que hay poder en la palabra de Dios, hay poder en la presencia de Dios. Mira, toma una onza de luz. Yo dije, toma una onza de luz para que 10,000 millones de toneladas de tinieblas caigan. Porque si Dios se manifiesta en un cuerpo, no hay tiniebla quien pueda permanecer de pie. Aleluya, porque el poder de Dios siempre prevalecerá por encima de las tinieblas. Aleluya. Yo digo, porque el poder de Dios, porque la presencia de Dios siempre prevalecerá por encima de las tinieblas. Aleluya, aleluya. ¿Alguien está meditando en la palabra de Jehová? Aleluya. Mira, el quinto espíritu inmundo que destruye tu relación con Dios es el espíritu inmundo de la tibieza espiritual. Yo dije el espíritu inmundo de la tibieza espiritual. Y mira esto, la intensidad de la nube estaba ¿dónde? Adelante. Eso significa que algunos iban más cerca de la presencia de Dios que otros. ¿Sí o no? Mira. Y esto no acontece porque Dios lo organizó así. Esto tiene que ver con la disposición que tiene cada persona con el reino de los cielos. Esto tiene que ver con el amor y la fuerza de voluntad que tiene cada persona con su relación con Dios. Aleluya. Mira, la Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Simboliza que entre más usted se acerca a Dios, más la presencia de Dios te limpia. Entre más usted se acerca a la presencia de Dios, más la presencia de Dios te purifica, más la presencia de Dios te cubre, más la presencia de Dios te protege, más la presencia de Dios te guía. Aleluya, aleluya. Yo dije, mientras usted se acerque más a Dios, más la presencia de Dios te da sabiduría y discernimiento. ¿Y para qué? Para tomar las mejores decisiones. Aleluya, aleluya. Mire, el espíritu inmundo de la tibieza espiritual te lleva al pecado. El espíritu inmundo de la tibieza espiritual te lleva a las abominaciones. El espíritu inmundo de la tibieza espiritual te lleva a desagradar a Dios. Mira, donde hay tibieza espiritual no hay celo por lo de Dios. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Números capítulo 25. Números capítulo 25 en el versículo del 1 al 13. Números capítulo 25, versículo del 1 al 13 dice, moraba Israel en Sitín. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Y por qué el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab? Porque cayeron en tibieza espiritual, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Y por qué el pueblo comió y se inclinó a sus dioses? Porque cayeron en tibieza espiritual. Versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal peor. ¿Y por qué acudió el pueblo a esos dioses? Porque cayeron en tibieza espiritual. Aleluya. Y mira lo que dice. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante de Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, mata cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Mira, el espíritu inmundo de la tibieza espiritual te lleva a que adores otro ídolo que no es Dios. Y Dios es un Dios celoso. Aleluya. Alguien está interpretando la palabra de Dios. Y mira lo que dice el versículo 6. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta delante del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado que de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido a mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, dile, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, por cuanto tuvo celo por el reino de los cielos.
Aleluya. Mira, lo que destruye el espíritu inmundo de la tibieza espiritual es tener celos por lo de Dios. Yo dije tener celos por el reino de los cielos. Aleluya. Mira, el celo por lo del reino de los cielos significa yo voy a poner primero a Dios en mi vida y segundo al prójimo. El celo por lo del reino de Dios significa yo voy a dejar cualquier ídolo, yo voy a dejar cualquier mala amistad porque me va a desviar de los caminos de Dios. Aleluya. Yo dije el celo por lo del reino de los cielos significa yo voy a decirle a mi prójimo que lo que está haciendo no está bien y desagrada a Dios. O si no le gusta, no importa, pero usted tiene que decírselo porque usted es un atalaya. Aleluya. José se va a poner bravo si yo le digo la verdad. Usted tiene que decírselo, porque si usted calla, esa alma se va a perder y va a caer su falta y su sangre en usted. Porque usted pudo haber evitado que se perdiera esa alma. Porque usted pudo haber evitado que se desviara esa alma. Mira, usted de buena forma y respetuosamente dígale a la gente lo que no está bien. Dígaselo, así le guste o no, pero usted tiene que decírselo. Mira, pero usted no puede callar, porque usted es un atalaya. Aleluya. Alguien está asimilando la palabra de Jehová. Aleluya. Mira, el sexto espíritu inmundo que te desvía de los caminos de Dios es el espíritu inmundo de la envidia. Yo dije el espíritu inmundo de la envidia te desvía de los caminos de Dios. Mira, y el espíritu inmundo de la envidia se llama Amalek. Yo dije el espíritu inmundo de la envidia se llama Amalek. Mira, hubo un tipo que se llamaba Amalek y era del pueblo de Dios, primo de Saúl, y comenzó a llenarse de envidia del pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel le daba el primer lugar a Dios. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel reverenciaba a Dios. Porque el pueblo de Israel alababan y ayunaban a Dios sin cesar. Aleluya. Y la envidia te conlleva a tratar de robar a tu prójimo. ¿Cómo? Yes. Y la envidia te conlleva a tratar de matar, a tratar de destruir a tu prójimo. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque Satanás y sus espíritus inmundos han venido para robar, matar y destruir. Pero tu Dios, yo dije, pero tu Dios ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Aleluya. Yo dije tu Dios ha venido para que vayamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Aleluya. Aleluya. Alguien está meditando en la palabra de Dios. Aleluya. Mira lo que dice Éxodo capítulo 17 en el versículo del 8 al 16. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín. Y dijo Moisés a Josué: escogenos varones y sal a pelear contra el envidioso de Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo a Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. ¿Sabes qué acontecía cuando Moisés alzaba sus manos? Cuando Moisés se apostaba a orarle a Dios, él prevalecía. ¿Sabes por qué? Porque en tus peores momentos, apóstrate a orar. Yo dije, en tus peores momentos, apóstrate a orar. Y mientras tú te postres a orar y clames a Dios, tú vas a prevalecer en contra de las tinieblas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y mira lo que acontecía. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y mira lo que acontecía. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien está despabilando sus oídos a la palabra de Dios. ¡Aleluya! Mira, la envidia es mejor cortarla que sentirla. Mira, y lo único que puede matar a ese espíritu inmundo de envidia es la presencia del Padre. Lo único que puede matar a ese espíritu inmundo de envidia es la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Mira, el único antídoto en contra de cualquier espíritu inmundo de pereza, cualquier espíritu inmundo de desobediencia, de incredulidad, de desenfoque, cualquier espíritu inmundo de tibieza espiritual, cualquier espíritu inmundo de envidia, es la presencia de Dios. ¡Aleluya!
Aleluya. Y ese primo de Saúl, Amalek, se llenó de envidia en contra de la gente de su pueblo. Y ese primo de Saúl, Amalek, se llenó de qué? De ir en contra de la devoción que tenía el pueblo hacia Dios. Mira. Y la envidia de Amalek era porque el pueblo era bendecido por Dios. Y la envidia de Amalek era porque Dios había provisto al pueblo de riqueza. Porque cuando usted pone a Dios primero, la añadidura llega sin ningún problema y en abundancia. Aleluya, aleluya. Yo dije, deje la envidia. Yo dije, deje la envidia y busque de Dios para que Él lo bendiga y lo multiplique también. Yo dije, deje la envidia y busque de la presencia del Padre. Deje la envidia y busque de la presencia del Hijo. Deje la envidia y busque de la presencia del Espíritu Santo de Dios para que Él lo bendiga y lo multiplique también. Aleluya, aleluya. Mira, la envidia a algo hace que las personas se desvíen y hablen mal de alguien. La envidia a la iglesia hace que las personas se desvíen y hablen mal ¿qué? De la iglesia, ¿sí o no? La envidia a los pastores hacen que las personas se desvíen y hablen mal ¿qué? De los pastores. La envidia al propósito divino de Dios hace que las personas se desvíen y hablen mal del propósito divino de Dios. No le creas a los perezosos porque quieren destruir tu comunión con Dios. No le creas a los desobedientes. No le creas a los incrédulos. No le creas a aquellos que quieren desenfocarte de Dios porque quieren destruir tu comunión con Dios. Aleluya. No le creas a los fríos ni a los tibios, porque a esto los vomita Dios. No les creas a los envidiosos, porque quieren destruir tu comunión con Dios. Aleluya. Aleluya. Mira, y el espíritu inmundo de Amalek va a tratar de ponerte en contra de Dios y del prójimo. El espíritu inmundo de Amalek va a tratar de robarte tu fe. El espíritu inmundo de Amalek va a tratar de desviarte de los caminos de Dios. Pero usted tiene que reprenderlo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Alguien diga, venga la voz auditiva de Jehová. Aleluya. Mira, y los envidiosos dicen, ahora sí cayó el pastor Pepe. Mira, y no se podrá levantar más. Mentira, envidioso. Porque 7 veces cae el justo y el Señor lo vuelve a levantar. Aleluya. Y la gente dice, ahora sí caíste y ya no te vas a volver a parar. Mentira de los envidiosos. Porque 7 veces se trata de hundir Pedro y el Señor lo vuelve a alzar con su mano poderosa. Aleluya. Porque 7 veces cae el pueblo de Dios sin agua y el Señor hace brotar agua ¿qué? De las rocas. Aleluya. Aleluya. Mira, el séptimo espíritu inmundo, enemigo de la presencia de Dios en tu vida, yo lo he titulado de esta forma: el enemigo, el espíritu inmundo del desánimo. Yo dije, el espíritu inmundo del desánimo. Números capítulo 21 versículo 4 dice: después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear ¿qué? La tierra ¿qué? De Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué pasó? Se desanimó el pueblo por el camino. Y el desánimo llega a tu vida cuando usted emprende algo y no le sale como usted quiere. ¿Sí o no? Y el desánimo llega a nuestras vidas cuando nosotros planeamos, cuando nosotros maquinamos algo y nos sale como nosotros queremos. Y escúchalo en el nombre de Jesús: los planes de Dios son mejores que los tuyos. Yo dije, los planes de Dios son mejores que los tuyos. Aleluya, aleluya. Mira, y no te va a salir bien tus planes porque usted está haciendo lo que no le agrada a Dios. Y no te va a salir bien tus planes porque no están alineados a la asignación divina, no están alineados al propósito divino, no están alineados a la palabra de Dios. Aleluya. Mire, el espíritu mundo del desánimo te conlleva a que usted hable mal o blasfeme en contra de Dios. Y el espíritu inmundo del desánimo te conlleva a que usted ¿qué? Hable mal de los siervos de Dios, hable mal de la palabra de Dios. Aleluya. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. Números capítulo 21 en el versículo del 4 al 7 dice: después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra de Dios y contra de Moisés. Mira esto. Cuando la gente se desanima, es por eso que van a hablar mal de Dios y mal de los siervos de Dios. Porque no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. Eso lo decía el pueblo. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y míralo el versículo 6.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, Moisés. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y escucha, mira cómo es de misericordioso tu Dios. Y Moisés oró por el pueblo. Y yo dije, y Moisés oró por el pueblo y cesó la mortandad. Porque tu Dios es un Dios lleno de misericordia. Aleluya. Y cuando tú clamas a Dios, Dios responde. Y cuando tú clamas, Dios te sana. Y cuando tú clamas, Dios te restaura. Y cuando tú clamas, Dios te bendice. Aleluya. Alguien está ocultando la palabra de Dios. Aleluya. Mira, mucha gente del pueblo de Dios murió por desanimarse. Y cuando murieron, perdieron su destino. Mira, Dios no te saca de Egipto para matarte en el desierto. Dios no te saca del mundo para matarte con aflicciones. Dios te saca de Egipto para llevarte a la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Dios te saca del mundo para llevarte a la fructificación en Dios, por Dios y para Dios. Aleluya, aleluya. Mira, hay 3 lugares por lo que pasó el pueblo de Dios. Número 1, el primer lugar, el que provee el mundo, que es Egipto. Número 2, el segundo lugar de transición es el desierto. Y el tercer lugar ideal de Dios, que es la tierra prometida, que fluye ¿qué? Abundancia. Aleluya. Y el objetivo del enemigo es hacerte desviar de los caminos de Dios para que tú no salgas ¿qué? De Egipto, para que tú no salgas ¿qué? Del desierto. Mira, y el objetivo del enemigo es destruir tu comunión con Dios para que tú no llegues a disfrutar ¿qué? De la tierra prometida. Yo dije, el objetivo del enemigo es destruir tu comunión con Dios para que tú no llegues a disfrutar ¿qué? De tu vida eterna. Aleluya, aleluya. Pero mientras tú camines con el Espíritu Santo de Dios, tú le vas a arrebatar al diablo la tierra prometida. Pero mientras tú camines con la nube del Hijo de Dios, tú le vas a arrebatarle al diablo tus fructificaciones. Pero mientras tú camines con el pilar de fuego de Dios, tú le vas a arrebatarle al diablo las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. Aleluya, aleluya. Mira, y en lo que el diablo está empeñado a través de sus hijos y de sus espíritus inmundos es en eliminarte en Egipto, que es el mundo, o en el medio del desierto. Porque una vez usted llega a la tierra prometida, usted sabe que no se puede despegar de la presencia del Padre. Usted sabe que no se puede despegar de la presencia del Hijo. Usted sabe que no se puede despegar de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque una vez llega a la tierra prometida, usted sabe que por su fidelidad a Dios vas a gozar de tu vida eterna. Aleluya, aleluya. Alguien está razonando en la palabra de Jehová. Aleluya. Mira, y el mensaje de Dios hoy es: no permitas que el espíritu inmundo de la pereza te domine. Y el mensaje de Dios hoy: no permitas que el espíritu inmundo de desobediencia te arrastre a faltarle al respeto a Dios. Yo dije, no permitas que el espíritu inmundo de la incredulidad te haga dudar de la misericordia de Dios. Y no permitas que el espíritu inmundo del desenfoque te haga enfocarte en la carne y no en Dios. Te haga enfocarte en la riqueza y no en Dios. Te haga enfocarte en la fama y no en Dios. Mira, y escúchalo en el nombre de Jesús: no permitas que el espíritu inmundo de la tibieza espiritual te robe tu celo y tu fervor hacia lo de Dios. Aleluya. Yo dije, no permitas que el espíritu inmundo de la envidia te conllevaba a blasfemar y odiar a Dios y a su siervo. No lo permitas, no lo permitas. Aleluya. Mira, no permitas que el espíritu inmundo del desánimo logre quitar tus ganas de escuchar la palabra de Dios. No permitas que el espíritu inmundo del desánimo te haga rechazar a la iglesia. No permitas que el espíritu inmundo del desánimo te haga rechazar de cumplir el propósito y la asignación divina de Dios. Aleluya. Porque mientras usted se pare firme a salir de Egipto, porque mientras usted se pare firme y fiel a Dios en medio del desierto, Dios es fiel para llevarte a la tierra prometida. Dios es fiel para levantarte. Dios es fiel para sanarte. Dios es fiel para restaurarte. Dios es fiel para prosperarte. Dios es fiel para bendecirte. Aleluya. Aleluya. Mire y escúchalo en el nombre de Jesús. Serle fiel a Dios
porque Él siempre te será fiel a ti. Yo dije, serle fiel a Dios, porque Él siempre te será fiel a ti. Aleluya, aleluya. Mira, el hombre te promete, pero no te cumple. El hombre te promete, pero su palabra viene vacía. Pero cuando Dios te promete, Él te cumple, porque su palabra no viene vacía. Pero cuando Dios te promete, Él te cumple, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te lo promete, Él te lo cumple. Aleluya, aleluya. Mira, solo dos clanes llegaron a la tierra prometida: el clan de Josué y el clan de Caleb. José y los espíritus inmundos no los atacaban a ellos. Claro que sí. Mira lo que acontecía con ellos. Ellos en cualquier momento, como tú y yo, entraron en pereza, en desobediencia, en incredulidad, en desenfoque, en tibieza espiritual, en envidia, en desánimo. Porque no somos perfectos, porque cometemos errores. Pero si tú continúas pegado y clamando a la presencia de Dios, Dios te echará fuera todos esos espíritus inmundos. Aleluya. Pero si tú continúas pegado y clamando a Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret te extenderá la mano para salvarte una y otra vez. Aleluya. Como lo hizo con Pedro. Aleluya, aleluya. Alguien está excavando la palabra de Dios. Aleluya. Mire, escúchalo en el nombre de Jesús. No somos perfectos, pero mientras usted siga pegado a la presencia de Dios, Dios te va a salvar, Dios te va a orientar en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué es lo malo? Lo malo es para aquellos que se alejan completamente de Dios. No te puedes alejar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque te hundes y pereces. Mira lo que dice Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 en el versículo 28 al 31 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Aleluya. Mira, Señor, si eres tú, manda que yo salga yo de Egipto y vaya al desierto. Y él dijo: ven. Y descendiendo el pueblo andaba sobre el desierto para ir a Jesús. Y descendiendo el pueblo andaban sobre el desierto para ir ¿qué? A la tierra prometida. Aleluya. Pero al ver él el fuerte viento en el desierto, tuvieron miedo. Pero al ver la fuerte hambre, pero al ver la fuerte sed en el desierto, tuvieron miedo. Y comenzando a morirse en el desierto, dieron voces diciendo: Señor, sálvame. Y esto es lo que tenemos que decir nosotros. Y comenzando a morirse de hambre en el desierto, y comenzando a morirse de sed en el desierto, dieron voces diciendo: Señor, sálvame, porque yo no dejaré tu presencia. Y cuando usted clama a Jesús, yo dije, cuando usted clama, Jesús responde. Y al instante Jesús sopló y vinieron las codornices. Y cuando usted clama, Jesús responde. Y al instante Jesús hizo brotar agua de la roca. Y cuando usted clama, Jesús responde. Y al instante Jesús hizo llover maná del cielo. Aleluya, aleluya. Mira, textualmente la gente perece en Egipto porque no quieren clamar a Dios. Yo dije, textualmente la gente perece en el desierto y se van al infierno porque no quieren seguir la nube del Padre. Textualmente la gente perece. Yo dije, la gente perece. ¿Sabes por qué? Porque no quieren creer en la redención del Hijo de Dios. Aleluya. Y escúchalo en el nombre de Jesús. Y por más enemigos y espíritus inmundos que se levanten durante tu salida de Egipto, y por más enemigos y espíritus inmundos que se levanten en el desierto, y por más espíritus inmundos que se levanten en la tierra prometida, Dios es mucho más poderoso que todos ellos. Dios es mucho más poderoso para aplastarlo. Dios es mucho más poderoso para destruirlos a todos. Aleluya. Porque tu Dios nunca ha perdido una pelea. Porque tu Dios nunca ha perdido una batalla. Porque tu Dios nunca ha perdido ni una guerra. Con tu Dios hay victoria segura. Aleluya. Por lo tanto, cree en Dios. Yo dije, cree en Dios solamente y serán salvos tú y tu casa. Aleluya.
Aleluya. Alguien está acelerando sus oídos espirituales a la palabra de Jehová. Aleluya. Aleluya. Mira, ahora te voy a hacer un resumen y si gusta puedes escuchar esta enseñanza completa con el nombre de 7 espíritus inmundos que destruyen la presencia de Dios en nuestras vidas. Parte 2. 7 espíritus inmundos que destruyen la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué? Y esta es la parte ¿qué? 2. Mira, número 1. El espíritu inmundo de la pereza. Mire y escúchalo en el nombre de Jesús. Cuando usted se sienta que tiene pereza, reprende ese espíritu inmundo en el nombre poderoso de Jesús. Y él se tiene que ir. Yo dije, él se tiene que ir, él tiene que salir corriendo. Porque donde mora la presencia de Dios, hay que acción. Donde mora la presencia de Dios, hay trabajo duro. Donde mora la presencia de Dios, hay sudor. Aleluya. Mira, la fe sin obra es muerta. La fe sin trabajo duro es fracasada. Usted tiene que trabajar duro. Yo dije, confía en Dios, pero trabaje duro. Aleluya. Aleluya. Mira, el segundo espíritu inmundo que destruye la presencia de Dios en tu vida es el espíritu inmundo de la desobediencia. Y escúchalo en el nombre de Jesús. A Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo y punto. Aleluya. Mira, la Biblia dice, obediencia quiero más que sacrificio. ¿Sabes qué significa eso? Es mejor obedecer a Dios que sacrificarse mucho. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú obedeces a Dios las cosas fluyen. Pero cuando tú crees que por tus esfuerzos, cuando tú crees que porque trabajas duro, que es que consigues las cosas. No. Dios primero. Por eso la Biblia dice, pon primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que viene en añadidura y en abundancia en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tú pones a Dios primero. Aleluya. Mira, el tercer espíritu inmundo es el espíritu inmundo de la incredulidad. Yo dije el espíritu inmundo de la incredulidad. Mira, donde hay fe, no hay incredulidad. Donde hay fe, no hay duda. Donde hay fe, no hay temor. Donde hay fe, hay victoria segura. Aleluya. Yo dije, no dudes. Mira, no tengas incredulidad. Dios es grande y poderoso. Yo dije, no dudes. Dios te puede sanar. No dudes. Dios te puede restaurar. Yo dije, no dudes. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque tu Dios puede hacer en segundo lo que a ti te tarda una década. Tu Dios te puede restaurar. Tu Dios te puede multiplicar en segundo lo que el hombre no es capaz de hacer. Aleluya. Aleluya. Mira, el cuarto espíritu inmundo es el espíritu inmundo del desenfoque. Mira, el espíritu inmundo del desenfoque es aquel que llega y hace que te enfoques en la riqueza, y hace que te enfoques en el poder, y hace que te enfoques en la fama, y hace que te enfoques en las cosas materiales y no en Dios. Y escúchalo, Dios no es plato de segunda mesa. Yo dije, Dios no es plato de segunda mesa. El primer lugar es para Dios y punto. Aleluya. El quinto espíritu inmundo es el espíritu inmundo de la tibieza espiritual. Mira, escúchalo en el nombre de Jesús. Tienes que ser caliente en Dios, por Dios y para Dios. José, y si quiero ser tibio, compadre, al tibio lo vomita el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si usted está, literalmente, y si usted quiere ser frío, eso es cuenta de usted. Porque yo en mi casa le serviremos al Dios vivo y de poder. Aleluya, aleluya. Mira, el sexto espíritu inmundo que destruye la presencia de Dios en tu vida es el espíritu inmundo de la envidia. Yo dije, es el espíritu inmundo de la envidia. Yo dije, reprende en el nombre de Jesús ese espíritu inmundo de envidia. Mira, la envidia es mejor cortarla que sentirla. Yo dije, ¿sabes cómo tú cortas la envidia? Cuando usted lo reprende en el nombre del Padre. Cuando usted lo reprende ese espíritu inmundo en el nombre del Hijo. Cuando usted reprende ese espíritu inmundo en el nombre del Espíritu Santo de Dios, y él tiene que salir corriendo. Aleluya. Mira, el séptimo espíritu inmundo que destruye tu comunión con Dios es el espíritu inmundo del desánimo. Yo dije, mire, ¿y sabes cuándo llega este espíritu inmundo? Cuando las cosas no salen bien. ¿Sabes por qué? Porque los planes que tú estás emprendiendo no están alineados a la palabra de Dios. Porque los planes que tú estás emprendiendo no están alineados a la asignación divina de Dios. Porque los planes que tú estás emprendiendo no están alineados al propósito divino de Dios. Por lo tanto, usted tiene que alinear sus planes a los planes
Dios. Y cuando usted pone a Dios primero, lo que usted emprenda va en abundancia en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Por lo tanto, dile gracias, Señor. Mira, dile gracias, amado Dios. Vamos a hacer una oración en el nombre poderoso de Jesús. Porque hoy el Espíritu Santo de Dios te va a libertar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dile gracias, Señor. Dile gracias, amado Dios. Dile gracias, amado Rey. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, de quien soy, a quien sirvo. Padre, yo declaro palabra de redención de Dios sobre sus vidas. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo decreto que tu pueblo pondrá su mano en el arado y nunca más mirará hacia atrás. Porque el que mira hacia atrás no agradará a Dios. Porque el que mira hacia atrás, de cierto perecerá. Porque el que mira hacia atrás no gozará de la tierra prometida. Porque el que mira hacia atrás no se deleitará de la vida eterna. Aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo profetizo que esta será una generación que marcharán bautizados en el nombre del Padre. Que esta será una generación que marcharán bautizados en el nombre del Hijo. Que marcharán bautizados en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Y la gente notará que la presencia de Dios está en medio de sus vidas. Yo digo, cuando la presencia está en medio de tus vidas, pide lo que quieras y le será hecho. Aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo expreso que se levantarán muchos enemigos. ¡Ay, gózalo! Yo expreso que se levantarán muchos enemigos. Pero así como se levantan, así serán derrotados. Pero así como se levantan, así serán aplastados en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabes por qué? Porque la presencia del Padre, porque la presencia del Hijo, porque la presencia del Espíritu Santo de Dios puede y rompe todo yugo, puede y rompe toda atadura, puede y rompe todo espíritu inmundo de pereza, puede y rompe todo espíritu inmundo de desobediencia, puede y rompe todo espíritu inmundo de incredulidad, puede y rompe todo espíritu inmundo de desenfoque, puede y rompe todo espíritu inmundo de tibieza espiritual. Pudre y rompe todo espíritu inmundo de envidia. Pudre y rompe todo espíritu inmundo de desánimo. Aleluya, aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hay un hombre, hay una mujer que recibirán una llamada que estaban esperando en el nombre poderoso de Jesús. Hay un hombre, hay una mujer que recibirán una llamada de una oferta laboral. Dios te va a abrir esa puerta laboral en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, hay un hombre y una mujer que recibirán una llamada de guianza espiritual en Dios, por Dios y para Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hay un hombre y una mujer que recibirán una llamada de reconciliación y propuesta de matrimonio, porque Dios es fiel y seguirá siendo fiel por los siglos de los siglos. Aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, hay una persona, Señor, que tiene problemas renales. Y escúchalo en el nombre poderoso de Jesús. Este es el último día que vas a tener esos problemas renales. Porque, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, espíritu inmundo de problemas renales, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo de lepra, espíritu inmundo de diabetes, yo te echo fuera. Aleluya, aleluya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, hoy te pedimos y te suplicamos, Padre, que seas tú abriéndole puerta a tu pueblo. Y en el nombre de Jesús, Señor, en las próximas semanas se abrirán esas puertas de negocio que estaban esperando, porque la palabra de Dios no viene vacía. La palabra de Dios se cumple porque se cumple. Aleluya. Padre, todo lo pedimos, todo lo imploramos, Señor, por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. El que lo crea diga amén, amén y amén. Aleluya. Mira, pueblo de Dios, no se te olvide visitar la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Pueblo de Dios, no se te olvide compartir este video. Vamos a llevar la palabra de Dios a las costas. Pueblo de Dios, Dios te bendiga en este día.